Buenos días, tardes o noches, jóvenes, según sea la hora en que me estén escuchando. Mediante este video vamos a hacer una retroalimentación de la guía de química que les hice entrega mediante su correo la semana pasada. Para ello, vamos a comenzar con una pequeña motivación. Miren, para que les quede claro, nuevamente les repito lo que estaba escrito en la guía y estaba escrito en el correo. Esto es una evaluación formativa. Por lo tanto, no va a tener una repercusión en su promedio. Lo importante es que nosotros esperamos como comunidad académica que ustedes tengan un desarrollo mayor en su autonomía de los aprendizajes bajo estas circunstancias de cuarentena. Por lo tanto, esperamos que ustedes hagan las cosas. ¿Qué es una evaluación formativa? La evaluación formativa es una evaluación en que nosotros vamos recolectando información de cómo vamos nosotros mismos. Vamos aprendiendo, cómo vamos, mejor dicho. ¿Ya? Antes de llegar a una evaluación en que al final vamos a poner una nota. Digámoslo de una forma sencilla para que lo podamos entender todos. Entonces, sin nada más que decir, el objetivo de esta clase es una retroalimentación, lo cual implica que al menos hayan visto la guía, o por lo menos la hayan descargado o le hayan echado una mirada, ¿ya? Idealmente ustedes hayan intentado hacerla por su cuenta lo más que puedan. Partamos con la primera pregunta. Respecto de la siguiente situación, ¿es correcto afirmar que? Vamos a ver. Cuando yo tengo este tipo de preguntas y tengo un dibujito al lado, lo importante es que yo entienda qué es lo que está al lado, qué cosas hay en cada uno de esos dibujos. En las clases, ¿ustedes han visto estos monos en alguna parte? ¿Sí? ¿Los vieron cuando yo hablé de sustancias puras y cuando hablé de moléculas, cuando hablé de elementos? Por lo tanto, nosotros podemos recordar esto de alguna parte. Ya. Y veamos lo que me dicen. Si se agrega A y B. O sea, básicamente estoy pescando el frasco de A y le estoy echando a B o B a A. Eso estoy diciendo. Pareciera ser que entonces me dicen que si eso ocurre, se formaría una mezcla. Rayos. Una mezcla. ¿Pero qué era una mezcla? Una mezcla es cuando yo tengo dos o más sustancias. Vamos a ver si eso ocurre. En el caso de A, yo tengo una sustancia pura. ¿Qué pareciera ser ahí? Yo veo que están dobles. Pero si es doble, entonces ya no es puro, porque puro es uno, ¿o no? Esa podría ser una duda que a ustedes les podría salir. Sin embargo, esto no es el caso. En este ejemplo, esas dos bolitas están formando una molécula. Es decir, están compuestos por el mismo átomo, pero están unidos mediante un enlace químico. Por lo tanto, tengo 3 moléculas ahí. ¿Pero son diferentes entre sí las moléculas? No, son iguales. Por lo tanto, en A yo tengo siempre el mismo tipo de moléculas. Y en B, lo mismo. Pero si yo junto estos dos, voy a tener 2 grupos distintos de moléculas. O sea, 2, si esto lo vemos así ya con cientos de miles de millones, 2 sustancias. Por ejemplo, 2 gases. Cuando se mezclan, ¿formarían eventualmente una mezcla? Por supuesto, porque son 2 sustancias puras. A y B, está bien. Y si agrego B a C, a miércoles, aquí sí que está raro, porque yo estoy diciendo que agrego B, donde están esos pares rojos, a donde también hay pares rojos. ¿Qué duda podría haber acá? Alguien podría decir, profesor, ¿sabe qué? No se formaría porque acá ya existen de estos. Yo te diría, sí, existen. Está presente un par de átomos por cada una de esos Mickey Mouse que hay ahí. Pero la diferencia es que están unidos de forma diferente. Están unidos formando otro tipo de moléculas. Y cuando tú juntas cientos de miles de estos, vas a formar una sustancia diferente. Y en este caso estamos hablando de el agua. Entonces, al mezclar B con C, vamos a tener una mezcla, porque tenemos un tipo de molécula y otro tipo de molécula. Luego, C es una mezcla. Veamos el mismo criterio que hemos utilizado en los casos anteriores. En el caso de C, C corresponde a una molécula que está compuesta por una pelotita grande, que sería obviamente el oxígeno, y 2 chiquititas, que serían el hidrógeno. ¿Ven alguna diferencia en alguna de ellas? No, están en posiciones diferentes, pero es el mismo tipo de molécula que está presente miles de millones de veces. ¿Y esto de qué estamos hablando en lo concreto? Un vaso con agua pura, ¿ya? Agua pura, no agua con sales de la llave, agua pura. Por lo tanto, podríamos hablar de que no es una mezcla, es una sustancia pura. En consecuencia, la 1 es correcta, la 2 es correcta, la 3 es falsa. Entonces, solo 1 y solo 2. ¿Estamos? Ahora la pregunta 2. Respecto de los siguientes frascos, ¿es correcto afirmar que ambos son mezclas heterogéneas? A ver, ¿qué era una mezcla heterogénea?
¿Y qué mono me puso acá? Chuta, está difícil la cuestión. A ver, vamos a ver los dibujitos. Un frasco, ya, y hay unas especies de cuncunas ahí gigantes negras y abajo hay moléculas con agua. Ya, pero las cuncunas están arriba y las moléculas abajo. Y en el otro frasco hay unas pelotas naranjas que están para todos lados. No están para todos lados, están metidas entre medio. Ya, eso es el mono. Luego, ¿qué vería yo? Me hablan de mezclas heterogéneas. Chuta, a ver, ¿qué era la mezcla heterogénea? La mezcla heterogénea era cuando en una mezcla yo soy capaz de distinguir las fases. Dígame una cosa, en el lado izquierdo, ¿soy capaz de distinguir las fases? Sí, porque yo mismo fui el que dijo. En el lado izquierdo, las cuncunas negras están arriba. Si no, yo diría están intercaladas o están por todos lados. Pero no es el caso. En el lado derecho, aquí sí que no. Acá yo no puedo decir que esas pelotas naranjas están en una parte en particular. Están distribuidas a lo largo de todos lados. Por lo tanto, yo podría decir que la 1 no es correcta. La mezcla de la izquierda muestra fases claramente distinguibles. ¿Está bien, pues? Yo veo las cuncunas negras arriba. Así que, está bien. A todo esto, esas cuncunas negras son moléculas de aceite. Así son. Eso se va a ver después en química orgánica. La mezcla de la derecha es una mezcla homogénea. Rayos. ¿Qué era una mezcla homogénea? Mezcla homogénea. Homo significa igual. Igual y hetero diferente. Entonces, heterogénea era cuando distinguía fases distintas. Homogénea. Una sola fase. Igual fase. ¿Logro distinguir dos fases acá en la derecha? No. Por lo tanto, es verdadero. Entonces, la 1, falso. 2, verdadero. 3, verdadero. En consecuencia, 2 y 3. O sea, casa. ¿Les parece? Espero que hasta ahora estemos claros. Vamos con la número 3. Respecto de los cambios en la naturaleza. Es correcto afirmar que, durante la fusión del agua, no existe una reacción química. Durante la ebullición del etanol, este rompe las interacciones moleculares y pasa a estado gaseoso. La combustión corresponde a un tipo de cambio de estado porque genera CO2 en estado gaseoso. Rayos, ¿de qué me están hablando? Ya me mareé. A ver, pensemos. Cambios en la naturaleza, ¿cuáles eran? A ver, creo que en las clases me habían mostrado un geyser, me habían mostrado la pasta de diente de elefante. Ya. Cambios de estado es cuando se congela, cuando se evapora. Y las reacciones químicas también son cambios en la naturaleza. ¿Qué diferencia había en uno y en otro? En los cambios de estado, la molécula, por ejemplo, del agua, sigue siendo la misma molécula de agua cuando es sólida, cuando es líquida, cuando es gaseosa. Pero en la reacción química, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es una reacción química? Es un proceso en el cual hay formación o ruptura de enlaces químicos. Entonces, ¿qué era un enlace químico? Es cuando se comparten electrones desde un átomo a otro. ¿Ya? Para que lo tengamos presente. Durante la fusión del agua. ¿Qué era la fusión? Esto lo vi en básica. Y ahora estoy en segundo medio, ahora soy grande. La fusión del agua. A ver. Agua sólida que pasaba a agua líquida. Ya, no existe reacción química. No, pues, no existe, porque el agua, cuando era hielo, sigue siendo H2O. Y cuando es líquido, sigue siendo H2O. O sea, esta cuestión está bien, pues. Está bien, la 1 verdadera. Ya, menos mal, se me está cansando el cerebro. Durante la ebullición del etanol, este rompe las interacciones moleculares y pasa a estado gaseoso. ¿Y de qué me está hablando? A ver, ebullición. La ebullición es un cambio de estado. Rompe las interacciones moleculares. O sea, cada una de esas moléculas que está formando el etanol con el cual uno se limpia las manos para desinfectar una herida, por ejemplo, pasa de estar unido uno junto a otro a estar separado. Y para eso tuvo que haber roto la interacción que había de una molécula de etanol a la vecina. ¿Tendría sentido o no tendría? Sí, pues tiene sentido. Porque si no, ¿cómo? Yo seguiría pegado ahí con la masa de moléculas. Está bien, pues. Verdadero. La combustión corresponde a un tipo de cambio de estado porque genera CO2 en estado gaseoso. A ver, ¿qué confusión podría haber aquí? Se genera CO2. Ajá. Y se genera gas. Podría ser una ebullición, pero hay una diferencia. En la combustión, que es la reacción química que tienen que saberse sí o sí en toda la enseñanza media, porque es la que más cotidianamente van a encontrar en toda su vida, y ustedes mismos hacen combustión cuando comen, lo importante en este caso es que ocurre una ruptura de enlaces químicos. Por lo tanto, esto es falso. No es un cambio de estado. No es un cambio de estado como cuando el agua se congela, se vuelve líquida y ebulle. No, estamos hablando de una ruptura de enlaces. ¿De qué cosa? De los carbohidratos, por ejemplo. Por lo tanto, es la 1 y la 2.
Esta estuvo un poco más difícil porque involucraba que ustedes relacionaran ciertas cosas que han visto y que al mismo tiempo puede ser que sean conceptos que tienden a confundirse. Por eso les presento este tipo de preguntas. ¿Para qué? Para que ustedes vayan viendo si realmente logro llevar esos conceptos que uno puede saberse la definición de memoria, pero a la hora de ponerlos en una pregunta pueden inducir a ciertos errores.